Buenos días, Marco. Hoy tenemos un tema corto. Recapitulando un poco, tenemos, ya sabemos lo que es el control interno, que es un proceso sistematizado dentro de la empresa en la que involucra a todos los trabajadores, pero es la máxima autoridad, la gerencia, la que lleva a cabo la tarea de implementarlo y monitorearlo y seguimiento. Entonces, ese es el concepto de control interno. Ya hemos visto cuáles son los objetivos que persigue el control interno, que son la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos por parte de las empresas privadas. En la clase pasada veíamos los objetivos del control interno por parte de las instituciones del Estado, y entonces ahí veíamos una pequeña diferencia porque hablábamos que las entidades del gobierno con recursos, fondos públicos, y entonces tienen que ver con lo que es la transparencia en los recursos. Porque manejan la parte de recursos públicos, y entonces con transparencia de los recursos y rendición de cuentas, porque se entiende que este tipo de entidades tienen que rendir cuentas, en este caso a la población. La parte importante que vemos del control interno es estructura, y la estructura está dictada por el COSO, y donde están los 5 elementos del control interno que tienen que ver con el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación, y monitoreo y seguimiento. En el caso de las actividades de control, hoy vamos a ver lo que son los tipos de control. Están los preventivos, los detectivos, los correctivos y los directivos. Los preventivos son aquellos controles que se van a anticipar a los eventos no deseados, es decir, se van a desarrollar antes de que sucedan. Los detectivos identifican los eventos en el momento en que se presentan, y los correctivos son acciones correctivas para revertir un evento no deseado. Aquí podemos ver las características de los controles preventivos. Dice que son más rentables porque obviamente te van a anticipar a que ocurra. Deben quedar incorporados en los sistemas y evitan costos de corrección. Por ejemplo, el software de seguridad que evite el acceso a personal no autorizado para tratar de evitar producción de errores. Entonces ese sería un preventivo, porque vos estás previendo de que no exista un error en lo que es que alguien ingrese a las computadoras y pueda manipular la información. Los detectivos son más costosos que los preventivos. Miden la efectividad de los preventivos. Algunos errores no pueden ser evitados en etapa preventiva. Incluyen revisiones y comparación. Por ejemplo, aquí tenemos dentro del control detectivo las conciliaciones, las confirmaciones, los conteos físicos de inventario, análisis de variaciones, es decir, todo lo que estamos haciendo en la información financiera para poder controlar de una forma las operaciones o los registros de las operaciones en contabilidad. Ejemplo, un programa de auditoría para descubrir a posterior errores o fraudes que no hayan sido posible evitarlos con controles preventivos. Siempre hay posibilidades de que
existan errores por muchos controles que tenga la empresa. Los controles correctivos son acciones y procedimientos de corrección, documentación y reportes que informan a la gerencia, supervisando los asuntos hasta que son corregidos. Ejemplo, asesorar sobre el conocimiento de normas. Los controles directivos, los preventivos, detectivos y correctivos se focalizan en evitar eventos no deseados, y los directivos son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos acontecimientos. Por ejemplo, es una política de contratación de un director financiero. Aquí vienen unos ejemplos de cómo es en la práctica los tipos de control. Dice Empresa Mall del Río, un control preventivo es cuando ponen letreros de no estacionar en los lugares que son de descarga de artículos para los distintos locales. Un detectivo es en lugares donde el piso es resbaloso y no hay ningún letrero que lo informe, esto ocurre riesgo para los clientes. El correctivo, las cámaras existentes en distintos lugares del mall ayudan a detectar posibilidades de riesgo que en un futuro tratarán de resolverlo. Y el directivo, en los baños las llaves de agua estarán abiertas por cierto tiempo. Esto ayuda a que no se desperdicie el agua y habrá menos gasto. Otro ejemplo, empresa importadora Toyota preventivo cuando ponen letreros de solo personal autorizado. Esto ayuda a que terceros no tengan acceso a las cosas personales de la empresa. Un detectivo es cuando no hay señales que informen no estacionarse. Esto provocará que haya problemas cuando se lleven los carros a los parqueaderos. El correctivo, los lugares donde hay cómo poner las quejas, estos ayudan a detectar posibilidades de riesgo de cómo tratar a los clientes. Y un directivo, en los baños la luz está programada para apagarse cuando no haya movimiento. Esto ayuda a que haya menos gastos en los pagos de servicios básicos. Otro ejemplo, la empresa ERCO dice preventivo cuando pone letreros de la empresa no se responsabiliza por objetos perdidos. Esto ayuda a que la empresa no tenga problemas por objetos perdidos. El detectivo cuando alguna de las máquinas sean peligrosas y no haya un letrero, eso puede provocar un riesgo para el personal, haciendo que la empresa sea el único responsable. El correctivo, detectar a tiempo y prevenir que aquellos señores que dejan sus carros en áreas restringidas, esto ayuda a prevenir posibles riesgos y contratiempos. Y directivo, las máquinas están siempre en funcionamiento, por lo tanto no se presentan artículos dañados. Esto ayuda a que la producción sea buena y efectiva. Entonces, esta es la parte de los controles. Como parte del sistema de control interno. En la parte de actividades de control dice que nosotros tenemos que diseñar actividades para anticiparnos a los riesgos. Esa es la importancia del sistema de control interno. Entonces tenemos los controles preventivos, los detectivos y los correctivos. Otra parte importante es la evaluación de riesgo dentro del sistema del control interno. Entonces tenemos los tipos de riesgos que existen. Están los riesgos de control, los riesgos de detección y riesgos inherentes. Tienen que ver con los riesgos. Los tres tipos de riesgos van enfocados. Uno, a los riesgos en sí que tiene la operación, la empresa, indiferente del sistema del control interno. Entonces existe otro riesgo que es el riesgo meramente de las actividades de la empresa y de la información financiera, y existe el riesgo de auditoría, que es el riesgo de que no salgan bien el trabajo de auditoría, por ejemplo, de que no exista el personal adecuado o competente para el ejercicio de esa auditoría. El riesgo de control es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencia del sistema del control interno. El riesgo de control está íntimamente ligado con los controles internos de la empresa. El riesgo de detección es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencia en el sistema del control interno, y está relacionado con el trabajo del auditor, es lo que les decía.
El riesgo de detección tiene que ver con el trabajo del auditor, que no se lleve de forma correcta el trabajo, pero por parte del auditor o del equipo de auditoría. Y el riesgo inherente son aquellos que se presentan inherentes a las características del sistema de control interno. Entonces, los riesgos de control son los que tienen que ver con las deficiencias en los sistemas de control interno, que vos determines que hay un riesgo en área, por ejemplo, de la empresa. El riesgo de detección tiene que ver meramente con el trabajo del auditor y que su trabajo no se dé de forma correcta, entonces ahí hay un riesgo. Como les decía, por ejemplo, que tu equipo no esté completamente capacitado, entonces hay un riesgo de que se lleve a cabo mal el proceso de auditoría. Y el riesgo inherente tiene que ver con los riesgos meramente de la empresa, por ejemplo, riesgos de permanencia, riesgos de venta, riesgos de productos que venden. No tiene nada que ver con el control interno, sino con la empresa en sí. Aquí viene y te da otra explicación acerca de los tipos de riesgo. El riesgo inherente, que es el riesgo de la empresa, está relacionado de manera directa con la actividad económica. O sea, hay un riesgo de que lo que vos vendas no es de calidad, o hay un riesgo en que no, el producto que vendas no sea aceptado por los clientes. Ese es un riesgo que corre la empresa y no tiene nada que ver con los sistemas de control interno. Por eso dice que está relacionado con la actividad económica de la empresa y no con los sistemas de control interno. El riesgo de control es el que está relacionado con los sistemas de control interno implementados en la empresa, los cuales podrían resultar insuficientes o inadecuados. Entonces tiene que ver, por ejemplo, con las políticas contables o con las políticas de la área. Que vos dentro de tus actividades de control, qué riesgo hay dentro de esa área, o si tus actividades de control son insuficientes para mitigar el riesgo de esa área. Los riesgos de detección son los riesgos que tienen que ver con el trabajo del auditor. Se trata de la no detección de errores en el proceso realizado. Una auditoría externa basada en riesgos se enfoca justamente en evaluar los riesgos del negocio para comprender qué aspectos de la actividad de una organización existe una mayor exposición a que se produzca información financiera errónea. Una parte importante que decíamos en las otras materias que estamos abordando también, que es el riesgo. Una parte importante es lo que es el conocimiento del negocio como auditor. Al principio, cuando vos aceptes un trabajo de un cliente, tenés que conocer o apropiarte de la mayor información que puedas acerca de esa empresa, porque esa información te va a poder a vos determinar cuáles son los posibles riesgos que tiene esa empresa. La auditoría externa basada en riesgos focaliza los esfuerzos del auditor en evaluar rubros, transacciones, saldos, operaciones relevantes. Ya dominamos que para realizar una auditoría tenemos lo que son los programas de auditoría, y en los programas de auditoría nosotros planeamos lo que vamos a, primero determinamos las áreas que vamos a estudiar, y después a cada una de esas áreas le formulamos lo que es el cuestionario de control interno y el programa de auditoría. Primero efectuamos el control interno, porque a través de esas preguntas o esos cuestionarios nosotros lo que pretendemos es ver que haya debilidades de control interno en esa área. Y una vez que tenemos las debilidades, nosotros elaboramos el programa de auditoría enfocado en qué pruebas nosotros necesitamos realizar a esa área para ver qué tipo de errores hay en esa área. Y eso me lo da el estudio y la evaluación del control interno, porque me determina qué fortalecido o qué débil es el sistema del control interno en esa empresa. Los riesgos del negocio dice que resultan de eventos, circunstancias, acciones o inacciones que podrían afectar de manera adversa la capacidad de la entidad para lograr sus metas y ejecutar estrategias. Vos como empresa tenés un objetivo fijado,
Pero qué importante es que implementes un sistema de control interno donde vas a ver qué riesgo vas a tener en el camino para poder cumplir ese objetivo que tenés como empresa. Entonces, mediante la evaluación del riesgo, determinas qué riesgos están ahí y elaborar lo que son las actividades de control para poder mitigar ese riesgo y poder obtener con éxito el objetivo que tenés como empresa. Desde el punto de vista de la auditoría de estado financiero, el entendimiento profundo de los riesgos del negocio incrementa la posibilidad de identificar riesgos. Es lo que les decía, que entre mayor información tengas de esa empresa, mayor va a ser tu posibilidad de identificar los riesgos que tiene o que podrían resultar de las operaciones de esa empresa. En otras palabras, contribuye a que el auditor efectúe tareas tendientes a mitigar el riesgo de no detección eficaz y eficiente. Es importante destacar la relevancia que conlleva para el auditor el conocimiento que debe tener del negocio, así como del ambiente en el que opera. Según el modelo COSO, el pilar del marco integrado es precisamente ese ambiente de control. Ya conocemos el marco COSO, el modelo COSO, y ya sabemos cuáles son los 5 elementos del control. Y el primer elemento es el ambiente del control. Y el ambiente del control es el que determina cómo opera esa empresa, porque partimos desde una estructura organizacional que si tiene visión, misión, si tiene objetivos organizacionales. Entonces eso va determinando cómo va marchando la empresa o cómo opera ese tipo de empresa, porque si no tiene nada de eso, entonces nosotros deducimos que las operaciones en esa empresa no se llevan de forma correcta y que pueden haber muchos errores en la información financiera. Un adecuado conocimiento de negocios permitirá al auditor enfocarse en los riesgos apropiados. Existe la NIA 315 que también habla sobre los riesgos de una auditoría. Un riesgo es aquel cuya importancia requiere una consideración especial del auditor en virtud de la valoración de su incorrección. Lo significativo del riesgo se halla directamente relacionado con el concepto de materialidad. La identificación de riesgo entonces requiere del profundo conocimiento del negocio del cliente. No es posible que un auditor identifique primero y valore después un riesgo significativo si no conoce el negocio. Vamos otra vez a lo mismo de la importancia de que cuando aceptes un trabajo con un cliente, primero informarte y después llevar a cabo las entrevistas con los gerentes o con las personas de mayor rango para saber o conocer más acerca de las operaciones del negocio de esa empresa, porque eso obviamente te va a determinar, te va a ayudar a identificar cuáles son los riesgos. Un enfoque basado en riesgo no debería admitir la aplicación de tal práctica debido a lo complejo que resultaría para el auditor comprender los riesgos significativos de rubros diferentes. Cada empresa tiene características diferentes y en base a cómo opera va a tener ciertos riesgos en sus actividades, sobre todo si no tiene un sistema de control interno. Tanto para el desarrollo de la auditoría externa como la interna, la auditoría basada en riesgos sigue un proceso similar. Primeramente requiere identificar los riesgos sin tomar en cuenta su magnitud o lo significativo que sean. Ello posibilitará la consideración de un espectro amplio de eventos. Lo que te dice es que debes de tomar en cuenta todos los riesgos que tenga la empresa, por muy pequeños que vos los veas. Entonces la importancia es de tomarlos en cuenta a todos para ver cuáles son los que afectan más a la empresa. Es necesario analizar la importancia de los riesgos. A tal efecto, para cada riesgo identificado en etapa inicial, el auditor debe tomar en cuenta su probabilidad e impacto, una parte clave del proceso de significativos. Luego el auditor deberá establecer la respuesta al riesgo a desarrollar. Para la auditoría de estado financiero, tales respuestas al riesgo están definidas en la NIA 330.
Si bien los preceptos indicados son parcialmente aplicables a la auditoría de proceso interna, es importante que el auditor pueda identificar qué procedimiento llevar a cabo a fin de administrar los riesgos. Las pruebas sustantivas son claros ejemplos de medidas de respuesta al riesgo por parte de los auditores. No obstante, y esto debe enfatizarse, no es la única respuesta posible. La teoría afirma que el riesgo jamás puede eliminarse, sino que se pueden aplicar respuestas tendientes a mitigar, evitar, aceptar y transferirlo. La NIA 330 advierte que el auditor de estado financiero debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría cuya naturaleza, momento de la realización y extensión deben estar basados en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones sobre los estados financieros y que respondan a tales riesgos. Tales respuestas al riesgo clasificadas según lo estipulado sobre las acciones que se toman para mitigar, evitar, aceptar o transferir el riesgo suelen diferenciarse entre procedimientos sustantivos y pruebas de control. Entonces, una vez que vos determinás las áreas que vas a estudiar en una auditoría, elaborar los programas de auditoría y aplicar los procedimientos o pruebas analíticas. Ya eso lo veíamos cuando vemos la clase de auditoría y vemos los programas de auditoría. Entonces nos enfocamos que a las áreas les vamos a hacer pruebas, por ejemplo, los arquivos de caja chica, las conciliaciones bancarias, las tomas físicas de inventario, las cartas de confirmación de clientes, las cartas de confirmación de proveedores, el estudio o reelaboración de planilla, el estudio de los gastos, el estudio de los ingresos. Entonces esa prueba selectiva son las que están diseñadas en los programas de auditoría, que van enfocadas en analizar o ver los riesgos que hay en ver si hay errores producto de riesgo en esa área y ver de qué manera elaboramos actividades de control que ayuden a mitigar el riesgo de esa empresa. Por último, tenemos un cuadrito sobre los tipos de riesgo para que identificar o ver cuál es la diferencia entre los tres tipos de riesgo. El riesgo inherente, que tiene que ver con el tipo de organización, tamaño de la organización, resistencia a la auditoría, la cultura organizacional, el estilo de gerencia, el estilo de comunicación y los sistemas de gerencia. Como decíamos anteriormente, el riesgo inherente tiene que ver en particular con las actividades de la empresa, con el tipo de negocio el tipo de negocio de la empresa. El riesgo de control, que tiene que ver con los riesgos del sistema de control interno. Aquí vemos los mecanismos de control financiero, los mecanismos de control de gestión o operación, información y comunicación, ambiente de control, supervisión, mecanismos de evaluación de riesgo. O sea, qué riesgos existen en lo que es la implementación del sistema de control interno en esa empresa. Y los riesgos de detección, que tienen que ver con el trabajo del auditor. En podemos ver la experiencia del auditor, la claridad de objetivo o alcance, la aptitud y actitud del equipo multidisciplinario, la planificación y administración de recursos, enfermedad, contingencia en el grupo auditor, conocimiento previo de la unidad a ser auditada, conocimientos de técnicas de auditoría y comprensión de la metodología. Aquí vemos claramente la diferencia entre los tres tipos de riesgo. Riesgos inherentes, que tienen que ver con la actividad de la empresa. Entonces vemos el tipo de organización, el tamaño, la cultura organizacional. El riesgo de control, que tiene que ver con el sistema de control interno. Entonces ahí están incluidos los 5 elementos del control interno y qué riesgo hay dentro de ese sistema de control interno de esa empresa. Y el riesgo de detección, que tienen que ver con esos riesgos que pueden existir en lo que es el proceso de la auditoría llevada a cabo por un auditor o un grupo de auditores. Y al principio que no se habían conectado todo, en lo que veíamos son los tipos de control. Estamos estudiando dentro del sistema de control interno, que tiene que ver con evaluación de riesgo, los tipos de riesgo y
con las actividades de control, los tipos de control. Entonces explicaba al inicio que tenemos los controles preventivos, detectivos, correctivos y hay unos directivos, pero los controles preventivos son los que se anticipan a los eventos antes de que sucedan. Los detectivos identifican los eventos en el momento que se presentan y los correctivos son acciones correctivas para revertir un evento no deseado, es decir, que ya no se cumplió con ese control. Tuvo un error, entonces yo implemento un control correctivo sobre un evento que ya pasó, y un evento que ya pasó, entonces implemento un control de tipo correctivo y dábamos ciertos ejemplos sobre los tipos de control. Por ejemplo, en la empresa ERCO dice preventivo cuando pone letreros de la empresa no se responsabiliza por objetos perdidos. Esto ayuda a que la empresa no tenga problemas por objetos perdidos. Vos te estás anticipando a que si pasa un evento de este tipo, voy a tener de antemano un letrero donde dice que no te responsabilizas si pasa un evento de este tipo. Entonces ya está claramente determinado de que no te vas a responsabilizar en el momento que suceda ese tipo de eventos. El detectivo, cuando alguna de las máquinas sean peligrosas y no hay un letrero que informe eso, puede provocar un riesgo para el personal. Entonces vos estás detectando que el uso de las máquinas siempre tiene que ser por un personal que esté protegido con todas las medidas de seguridad para que ninguna persona que no cumpla con eso se acerque a lo que son las máquinas. El correctivo dice detectar a tiempo y prevenir que aquellos señores que dejen sus carros en áreas restringidas. Ayuda a prevenir posibles riesgos y contratiempos. El directivo, que tiene que ver con acciones positivas en relación al cumplimiento del control. Las máquinas están siempre en funcionamiento, por lo tanto no se presentan artículos dañados. Esto ayuda a que la producción sea buena y efectiva. Entonces, no está dentro de la clasificación, pero sí es un tipo de control. Lo que son los controles directivos, que aquí nos dicen el concepto que son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos acontecimientos que favorecen al control interno. Mientras que los preventivos, detectivos y correctivos son los que están sobre los eventos que suceden en la empresa, o el preventivo anticiparte a los eventos no deseados, el detectivo los eventos en el momento que se presentan, y los correctivos una vez que ya concurrió un evento no deseado, entonces vos venís y asegurás con una acción correctiva. La próxima asignación determiné que no fuera difícil y creo que es bastante corta. Lo que se muestra a continuación son errores que han ocurrido en Fresh Food Grocery Store, una compañía de ventas de productos al por menor y al por mayor. Entonces aquí están enumerados unos errores. 1. Se utilizó un precio incorrecto en la factura de venta para facturar envíos a consumidores, porque el precio incorrecto se ingresó en el archivo maestro de la computadora de los precios. Ahí hay un error. El segundo, la factura de un proveedor se pagó 2 veces por el mismo embarque. El segundo pago surgió porque el proveedor envió un duplicado del original 2 semanas después de que el pago se venció. El tercer error dice que empleados en el departamento de recepción tomaron porciones de carne para su uso personal cuando se recibió un cargamento de carne. El departamento de recepción
llenó un informe de recepción y lo envió al departamento de contabilidad por la cantidad de productos que en realidad recibió. En ese momento las 2 porciones de carne se colocaron en el camión pick-up del empleado en lugar del congelador del almacenaje. El cuarto error, durante el conteo físico de inventario de abarrotes, un contador escribió una descripción errónea de varios productos y contó mal la cantidad. 5. Un proveedor vendió una carga de camión completa de cordero a un precio menor del costo porque no sabía que el costo del cordero había incrementado la semana anterior. Sexto, en el último día del año, un cargamento de carne se puso al lado para embarque, pero no se envió debido a que estaba aún a la mano. El inventario se contabilizó. El documento de embarque tenía fecha del último día del año, así que se incluyó como una venta del año en curso. Séptimo, se pagó una factura de un proveedor incluso cuando no se recibió nunca la mercancía. La aplicación de software de cuentas por pagar no requiere el ingreso de un número de informe de recepción válido antes de que se realice el pago. Octavo, un empleado de cuentas por pagar procesó pagos para él mismo al agregar una dirección ficticia de un proveedor al archivo maestro de proveedores aprobado. Para cada error, identificar uno o más tipos de controles que no estuvieron en operación. Para cada error, sugerir un control para corregir la deficiencia. Ahí pueden hacer un cuadrito. Pueden trabajarlo por medio de un cuadrito donde hagan 3 columnas. En la primera pongan el error, en la segunda los controles que no estuvieron y en la tercera un control para corregir el error. Solo eso, pues es corto esta semana. ¿Puedes repetir eso del cuadrito? ¿Qué sería? Pueden hacer un cuadrito con 3 columnas donde en la primera columna pongan el error, que son estos, trasladarlo. En la segunda columna los controles que no estuvieron. Y en la tercera el control para corregir el error. ¿Cómo ven la asignación? Ok, gracias. Está bien así, profe. Sí, porque los errores están entendibles, no están confusos. O miran confuso alguno. ¿Cómo lo ven? El primero es un precio incorrecto por ingresar al archivo maestro. O sea, se vendió con un precio incorrecto porque ese precio incorrecto se ingresó al archivo. Tienen que el segundo con pagar 2 veces por un error ahí de un duplicado de original 2 semanas después que se venció el pago. ¿Ven? ¿Cómo ven los errores se ven fácil o los ven difícil? Yo lo noto fácil. El primero, precio incorrecto en la factura porque vos incluiste el precio incorrecto dentro del archivo. O sea, ya sabemos que cuando manejamos sistemas de contables computarizados, entonces los inventarios, una vez que tenemos el inventario, estamos ingresando lo que son los precios y las cantidades de cada producto que vas comprando y que vas ingresando a bodega. En ese momento se van ingresando lo que son los precios de compra y los precios de venta. Entonces el facturador tiene que saber o manejar los precios de venta, igual para no equivocarte. Tiene que ver con pagar 2 veces el mismo embarque
y dice envió un duplicado al original 2 semanas después que se venció. O sea, hay que estar pendiente de los documentos que están ingresando. Vos ya pagaste, no podías pagar 2 veces. La empresa te manda, así como nos manda a veces los cobros de Ignorte o el agua potable, que a veces de cobro, pero ellos te dicen, si vos ya pagaste, hacer caso omiso de la notificación. No todo lo que te llegue lo tenés que estar pagando. Primero te tenés que cerciorar de que ya pagaste, para no pagar 2 veces. El otro tiene que ver con que trabajadores tomaron porciones de carne para su uso personal. Y en vez de meterlo, dice que lo colocaron en el camión pick-up del empleado obviamente para llevárselo a su casa, en vez del congelador del almacenaje, que es la propiedad de la empresa. Entonces, para cada error van a identificar uno o más tipos de control control para corregir esa deficiencia, que es la parte importante del sistema de control interno, que tenemos las actividades de control. Las actividades de control es el tercer elemento del control interno, donde como contadores o profesionales tenemos que diseñar esas actividades de control para las operaciones de la empresa que vayan en relación o con el objetivo de mitigar los riesgos y porque ya sabemos que un riesgo es un error. Y entonces no podemos tener tantos errores en la información financiera, porque como dice, siempre caben a que existan errores. Hay errores humanos, por ejemplo los errores de digitación, que en vez de 100 pones 1000, colocas un 0. Entonces siempre pueden haber errores de tipo humano, pero lo pendiente cuando tenías un sistema de control interno es ver de qué manera vos mitigas esos riesgos, esos errores. Por eso es que siempre vas a estar diseñando lo que son actividades de control para poder mitigar ese riesgo y que no existan, que exista una cantidad menos de errores dentro de la información financiera de las operaciones, porque en este caso, por ejemplo, en el primero que pones un precio incorrecto, después el cliente se queja y pagaste 2 veces. En el segundo, ¿qué implica eso? Que vos cuando te diste cuenta que pagaste hacer un proceso para que esta gente te pueda devolver el dinero, y como ahora todo es por banco, entonces a veces toma mucho tiempo que esa persona te vuelva a transferir el dinero a tu cuenta bancaria, y ese dinero estuvo ahí por un tiempo que lo pudiste ocupar con mercadería, etc. Entonces ese tipo de errores son los que se están buscando cómo mitigar dentro de la empresa, porque eso vos no podés perder tiempo, el tiempo es oro dentro de las empresas. ¿Tienen preguntas? Está claro, profesor. Sí, no está difícil, lo importante es que vayan aprendiendo a manejar este tipo de situaciones que se dan en los trabajos por error material o error humano. En algunos casos uno se equivoca, cualquiera se puede equivocar. Y entonces la habilidad que vos tenés es para ver cómo revertir esos errores, cómo resolver. Si vos te equivocas, vos ya sabes que se va a dar cuenta contabilidad, que se va a dar cuenta el dueño, el gerente. Un error involucra que todos participen dentro para poder revertir ese error. Esa es la importancia de manejar errores para ver de qué forma se pueden resolver. El tema fue corto hoy. Hasta ahí vamos a quedar, y cualquier consulta me escriben. Voy a estar subiendo también la clase. Y cualquier consulta me escriben a WhatsApp. Hasta ahí quedaríamos el día de hoy.
Es profe. Cualquier cosa. Que siempre Ok, profe, gracias. Está bien, profe. y me escriben. Y terminen el de mañana, el informe.